Ponencia de Mario Villegas González, 20 de marzo del año 2023. Título: Foucault, la sexualidad reprimida vista desde la óptica de la biopolítica. Además de la guerra, el Estado recurre a otros medios para hacer valer su poder político. Por ejemplo, la sexualidad reprimida. Invito a pensar en ella también desde la óptica de la biopolítica con el auxilio de un libro de Michel Foucault, Historia de la sexualidad, tomo 1, La voluntad de saber. Antes de ese libro, Historia de la sexualidad, Foucault expresó en otro libro, El orden del discurso, las siguientes palabras. Abro comillas. En una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión. El más evidente y el más familiar también es lo prohibido. Uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo. Uno sabe que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Insisto, nos lo dice Michel Foucault en su libro El orden del discurso, página 14. Y entre aquello de lo que está prohibido hablar están algunos aspectos de la sexualidad. Prohibición que la vemos principalmente promovida por la biopolítica del Estado. El Estado, propicia algunos tabús, algunas prohibiciones en torno a algunos aspectos de la sexualidad. No obstante, afirmamos con Foucault, con Freud y otros autores la necesidad de resistirnos de varias maneras y por lo tanto hablar con cierto grado de libertad de la sexualidad, hablar y escribir. Cierto, en el caso de Foucault, su lenguaje es primariamente el de un filósofo, el de un psicólogo, y obviamente nos habla desde todas las otras especialidades que se pueden detectar en sus libros. Así entonces, lo voy a hacer, hablar de la sexualidad con el auxilio de palabras de Michel Foucault, desde la perspectiva de la filosofía. Foucault nos habla de la sexualidad en particular en los 4 volúmenes de su libro Historia de la sexualidad. El volumen 1 tiene como título La voluntad de saber. El volumen 2, el título es El uso de los placeres. El volumen 3 tiene como título La inquietud de Sid. Y el volumen 4, su título es Las confesiones de la carne. Entonces, es un libro, La historia de la sexualidad, que consta de 4 volúmenes. Gracias a Michel Foucault, podemos entender que los discursos, así el discurso del poder y el discurso del poder político, son utilizados, entre otras razones, para defender su contenido, a lo que o ante lo que en algunas ocasiones es necesario oponer resistencia por diferentes razones. Y esta resistencia podemos ejercerla, por ejemplo, con la libertad de expresión. Una de esas razones por las cuales oponer resistencia ante el discurso del poder y el discurso del poder político, creo que puede ser esta. La sexualidad debería considerarse que no requiere tanta represión. Acerca del aparato de sexualidad que ha montado la biopolítica del Estado,
con auxilio del micropoder, la familia, la escuela, la religión, el hospital, la cárcel, el asilo, etc. Repito, acerca del aparato de sexualidad, las siguientes palabras, las de esta ponencia, resumen el capítulo 5, el derecho de muerte y poder sobre la vida, del libro Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber. Y las presento para introducirnos al tema anunciado en el título de esta ponencia, la sexualidad reprimida. Leamos entonces algunas palabras, voy a leer entonces algunas palabras acerca de la sexualidad reprimida. Por favor, considerémoslas. En la página 172 del volumen 1 nos dice Foucault que en el cristianismo se ha vivido un, abro comillas, ascetismo cristiano prolongado, modificado, avariciosa y minuciosamente utilizado por los imperativos de la economía burguesa. Y allí donde nosotros vemos hoy la historia de una censura difícilmente vencida, se reconocerá más bien el largo ascenso a través de los siglos de un dispositivo complejo para hacer hablar de la sexualidad, para afincar en ella nuestra atención y cuidado, para hacernos creer en la soberanía de su ley cuando en realidad estamos trabajados por los mecanismos de poder de la sexualidad. Nos dice Michel Foucault en Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber. Capítulo 5, Derecho de muerte y poder sobre la vida. Todas las citas a continuación, al igual que esta que acabo de leer, son de este libro, Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber. Continuamos. Afirma Foucault que, lo que también explícitamente podemos decir nosotros en el siglo XXI, decimos que Freud revolucionó las ideas acerca de la sexualidad. Afirma Foucault que se hicieron reproches a Freud acusándole de pansexualismo. Dice Foucault, se abren comillas, pansexualismo que en cierto momento se le objetó a Freud y no solamente a él, sino también al psicoanálisis en su conjunto. Pero aparecerán como ciegos quienes sigan viendo pansexualismo en Freud. Confróntese la página 192. Es decir, Foucault critica el que se siga viendo pansexualismo en Freud. Porque con esa acusación de pansexualismo en Freud, formulan, traducen los terrores de un viejo orden político, biopolítico y en algunas ocasiones tirano. Y dice Foucault que lo cierto es esto. Se abren comillas. El genio bueno de Freud colocó a la sexualidad en uno de los puntos decisivos señalados por el siglo XVIII, en el de las estrategias de saber y de poder. Así, él reactivó con admirable eficacia, digna de los más grandes religiosos, de los directores de la ciencia de la época clásica, reactivó Freud la necesidad de conocer la sexualidad. Se cierran las comillas, página 193. Y agrega Foucault, se abren comillas. Con frecuencia se invocan los innumerables procesos gracias a los cuales el cristianismo antiguo nos había hecho despreciar el cuerpo. Pero pensemos un poco en todas esas astucias con las cuales durante varios siglos se nos ha hecho repeler la sexualidad y por las cuales se nos ha hecho valioso todo lo que de ella se dice, con las cuales también nos hemos visto ante la habilidad de desplegar todas nuestras habilidades para sorprenderla. Se nos impuso el deber de extraer la verdad con la cual se nos culpabilizó por haberla olvidado durante tanto tiempo. Así, esas astucias
que hoy merecerían causar asombro, debemos pensar que quizás un día, en otra economía de los cuerpos y los placeres, ya no se comprenderá cómo las astucias de la sexualidad y el poder que sostiene su dispositivo logran someternos a esta astuta monarquía de la sexualidad hasta el punto de destinarnos a ella, a la tarea infinita de forzar su secreto y arrancar a esa sombra las confesiones más verdaderas. Ironía del dispositivo que nos hace creer que en él reside nuestra liberación. Nos lo dice Foucault en las páginas 193 y 194. Es decir, estaremos viviendo una especie de fe burda en la medida en la que vivamos la ironía de creer que los aparatos que controlan la sexualidad están contribuyendo a nuestra libertad cuando precisamente sucede todo lo contrario. Nos enajenan nuestra libertad, así en el capitalismo salvaje de nuestros días. Así entonces, invitamos a que entendamos como vida digna la vida en la que ejerzamos el derecho que tenemos a satisfacer las necesidades fundamentales, y entre ellas el derecho a una sexualidad más plena, más libre. Obvio, yo, Mario Villegas, respaldo prohibiciones en la vida sexual, pero el punto es cuáles todavía están justificadas y cuáles ya no lo están. ¿En qué caso están caducas algunas prohibiciones y en qué casos deben continuar algunas prohibiciones? Vale la pena formularnos esas preguntas. Es decir, tenemos de cualquier forma la necesidad de luchar por una plenitud de lo posible, puesto que la vida es mucho más que el derecho que da el Estado. Entonces, esta lucha por la dignidad se vuelve una apuesta a favor de afirmar nuestro derecho natural, el derecho al cuerpo, a la salud, a la felicidad, el derecho a la subjetividad, a la satisfacción de necesidades vitales. Este derecho natural está más allá de todas las opresiones y las alienaciones, más allá de la enajenación, más allá de la biopolítica, y ante ello la cuestión es esta. Debemos estar conscientes de todos nuestros derechos y defender que se respeten en los hechos. Y si no sucede el respeto que merecemos, nos dice Foucault, se abren comillas, ante el poder resistencia. Página 116. Obviamente esta página es anterior al capítulo 5. Abro paréntesis para decir que obviamente la defensa de los derechos naturales no excluye la defensa de los derechos civiles, los derechos constitucionales. La cuestión es que los derechos constitucionales no deben cancelar la existencia de los derechos naturales. Se cierra el paréntesis. Ante este libro de Foucault, Historia de la Sexualidad, leído de preferencias todos los volúmenes, los 4 volúmenes, nos damos cuenta de que es muy importante esto. Si bien en el ejercicio de la biopolítica, como la ha estado practicando el Estado se da el derecho de matar. Recordemos lo que nos dijo Max Weber, se abren comillas, el Estado posee el monopolio legítimo de la violencia, se cierran comillas. Eso no significa que, no obstante poseer el Estado el derecho de matar, eso no significa que algunos ciudadanos en la historia de la humanidad no hayan llevado a cabo una defensa de sus derechos naturales. Obviamente, recordemos que la violencia contra el Estado es ilegal, puesto que rompe con el contrato social. Pero es verdad que ha ocurrido. No incito a la violencia y por lo tanto promuevo el conocimiento de lo que dice el contrato social. En resumen, nos dice, renunciamos a hacer violencia a cambio de que todos los ciudadanos renuncien a hacer violencia.
y delegamos ese monopolio de la violencia al Estado para que haga justicia. El punto es que si no la hace, sobre todo cuando en la historia de la humanidad se constituye en un Estado tirano, la pregunta es ¿qué hacer? Y pues tenemos lo que nos dice la historia. Entonces, lo cierto es esto. En la historia de la humanidad, el Estado ha sido enfrentado, sobre todo cuando nos presenta una de estas sus caras en la historia de la humanidad. Dictadura, fascismo, nazismo u otra equivalencia para su preservación y por lo tanto, desde que existe el capitalismo, para la preservación del capitalismo. Es decir, el Estado, con la biopolítica, suele recurrir a la proliferación de las tecnologías que invaden el cuerpo de los ciudadanos a los cuales somete. El Estado, en algunos casos, invade la salud, la manera de alimentarnos, alojarnos. Es decir, suele intervenir en las condiciones de vida en el espacio entero de la existencia. Suele violar las libertades individuales a pesar de la existencia de los derechos humanos. No en balde existen las instancias para hacer este reclamo, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ante ello, nos permitimos invitar a una vida moral, a hacer de nuestra vida una vida digna y, por lo tanto, pues considerar la crítica al Estado, ¿no? Podemos preguntar cuál es una vida digna. Respondo, el derecho a una vida más libre, el derecho natural a mi cuerpo, en la medida en la que mi cuerpo me pertenece, si bien buscando el equilibrio en cuanto a buscar el respeto a los derechos ciudadanos, derechos constitucionales. Dice Foucault, entiendo, se abren comillas, la vida como necesidades fundamentales, esencia concreta, cumplimiento de sus virtualidades, plenitud de lo posible, poco importa si se trata o no de una utopía. Tenemos ahí una razón para una lucha muy real. Se cierran las comillas, página 175. Entonces, estamos a favor de una lucha en beneficio de la vida, a favor de una vida más libre, a favor de una vida más digna. Pero la biopolítica toma también la vida como objeto político, pretende controlarla. Entonces tenemos por un lado al Estado ejerciendo la biopolítica y por otro lado a la resistencia buscando la vida digna, la vida más libre. Entiendo entonces la vida humana como algo mucho más que el derecho que tiene el Estado sobre ella. De ahí la resistencia contra la tiranía del Estado, a favor de la libertad, la salud, la felicidad, la satisfacción de las necesidades más allá de todas las operaciones y alienaciones, más allá de la enajenación que encubre el Estado en el capitalismo a favor y en beneficio de la burguesía practicando la biopolítica a favor del sistema, la conservación del sistema y perpetuando la opresión, ¿no? De los explotados, por supuesto, de los trabajadores, de los proletarios, de los sometidos al capitalismo, ¿no? Y si digo que la biopolítica suele ser tirana en la historia de la humanidad, es porque el Estado también suele ser benigno. Por suerte pensamos que más frecuentemente suele ser benigno. Hay que reconocerlo. Pero también hay que reconocer que requiere crítica cuando no lo es, cuando no es benigno. Hay que luchar para encontrar lo que es posible y
buscar hasta dónde podemos defender el derecho natural. Dice Foucault, este derecho natural, se abren comillas, tan incomprensible para el sistema jurídico clásico, se cierran comillas, página 176. Es decir, incomprensible para quien requiere en una mano la espada y en la otra la ley constitucional. Y este alguien que requiere nada más en una mano la espada y en la otra la ley constitucional suele ser el Estado. Y obviamente quienes junto con el Estado no avanzan a favor de una moral libertaria. Cuando no se avanza hacia una moral libertaria, incluso se puede incurrir en la necropolítica, tal como le explica Achille Mbembe en su libro Necropolítica. Entonces vemos que el Estado y el micropoder, familia, escuela, religión, hospital, cárcel, asilo, etc., vemos que requieren como ingredientes, pues precisamente, por ejemplo, la represión de la vida sexual. Se ejerce, en fin, la biopolítica mezclada con buenas acciones para tratar de ocultar las malas. Y lo que queremos y lo que creemos que debe hacerse es detectar estas malas acciones, por lo menos para darnos cuenta de ellas y criticarlas, y en la medida de lo posible nulificar las malas acciones. Insistamos, no todo es bueno ni todo es malo. Se trata entonces de preservar en lo posible lo bueno, mejorar lo bueno y enfrentar lo malo. Para esta ponencia, la bibliografía mencionada fue el auxilio del libro de Michel Foucault, El orden del discurso, en la traducción publicada en Barcelona en la editorial Tusquets, edición de 1973. Y el libro de Michel Foucault, Historia de la sexualidad, el tomo 1, La voluntad de saber, capítulo 5, Derecho de muerte y poder sobre la vida, en la traducción hecha en México para la editorial Siglo XXI, en la 7ª edición de 1981. Anexo a continuación algunas notas en torno a la guerra que suele ocurrir en algunos casos, en particular cuando el Estado ejerce el derecho de matar en su enfrentamiento con otra nación, ¿no? Por eso estamos hablando de guerra. Veamos esta cuestión, la guerra, desde las nociones de la biopolítica y, bueno, otra vez con el auxilio de Michel Foucault. Empiezo con un epígrafe me refiero a unas palabras de Luis Villoro tomadas de su libro El poder y el valor, fundamentos de una ética política. Nos dice Luis Villoro, se abren comillas: en todo Estado siempre hay dos partidos, el de los nobles y el del pueblo. De su lucha nace la agitación, el desorden, el conflicto permanentes. El desacuerdo solo tiene una alternativa: las leyes que regulan las relaciones entre las clases opuestas. Fin del epígrafe. En el contexto de las reflexiones en torno a la guerra, vale la pena considerar lo que nos dice Michel Foucault en el libro Historia de la sexualidad, volumen 1, en el capítulo 5. Ahí nos habla Foucault de este derecho que se da el Estado, el derecho de matar. Como dije antes, en su enfrentamiento con otra nación o con otras naciones. Entonces, es interesante darnos cuenta que el Estado también, en un momento dado,
ejerce el derecho a la resistencia ante una nación que enfrenta a un Estado. O sea, una nación que es agredida por un Estado, pues se defiende ejerciendo resistencia. Dicho eso, se siguen una gran cantidad de problemas que se puede argumentar en torno a ellos, teniendo como trasfondo un tema fundamental para la filosofía política. Me refiero a la violencia. Iniciemos por decir que está excluido el que, en defensa del derecho de una nación ante la agresión de otra o de otras, está excluido el que no tiene derecho a defenderse la nación agredida, puesto que donde hay opresión de una nación agresora en relación a una nación agredida, pues como hemos dicho, procede la resistencia. Hay que estar consciente de estos y a este respecto invito también a considerar un libro de Hannah Arendt. Me refiero a su libro Los orígenes del totalitarismo, que nos invita a estar en contra de la tiranía, así la que podemos detectar en una guerra contra otra guerra. Y bueno, pues ella refiere el nazismo y el stalinismo, ¿no?, como casos de tiranía. Hay que entender que, se abren comillas, según Foucault, el poder está presente en cada parte del entramado social. El Estado y los grupos sociales hacen uso del poder, pero el poder se ejerce de manera sutil en instituciones, en espacios productivos, en organizaciones políticas, en vínculos familiares y en lazos íntimos. Esta reflexión condujo a Foucault al concepto de sociedad disciplinaria, en donde las mentes y los cuerpos se busca sean disciplinados, pues solo ello garantiza la productividad, la aceptación de las normas y el pensamiento metódico requeridos por el capitalismo occidental. Con este modelo de las sociedades de control, el capitalismo occidental fue cambiando con la llegada de la posmodernidad. Ahora el control está depositado en la seducción, el hedonismo del consumo e incluso en las biotecnologías para definir ese ambiguo sistema de relaciones entre el poder y la vida cotidiana, para comprender esos mecanismos, esos sistemas de relaciones entre el poder y la vida cotidiana. Se creó el término de biopolítica, que alude a las reflexiones relacionadas con esas cuestiones. Foucault plantea que la ideología requiere del control del cuerpo del individuo. En este sentido, va un paso adelante de la teoría del control social. Para la sociedad capitalista, lo que importa ante todo es lo político de la función de la biopolítica, tratar de que los cerebros se autorregulen. Se podría definir a la biopolítica como la implementación de acciones políticas sobre la vida tanto en cuerpos individuales como en poblaciones. El Estado y las teorías económicas se ocuparon en potenciar las capacidades biológicas e intelectuales de los individuos. Por ejemplo, buscaron que la familia tipo y el control de la natalidad que se adecúen al concepto de producción capitalista. El objetivo del biopoder, por lo tanto, es la gestión total de la vida. El sistema genera nuevas vacunas, por ejemplo, que reducen la mortalidad y prolongan la vida. Así, la biopolítica es la expresión más pulida del capitalismo y por lo tanto del neoliberalismo. El mercado toma decisiones desmembradas de toda autoridad, ajustes de precios, ajustes de tarifas, ve las transferencias del dinero, las distribuciones antojadizas. Así, en este esquema, los individuos no cumplen ningún papel.
Según Foucault, no es la explotación que denunciaba Marx, sino el de la exclusión progresiva de masas de indigentes a los que se niega identidad. Según Foucault, las relaciones de poder varían debido a la resistencia. La libertad ética es un modelo de resistencia a la trama de la política, como antes había dicho su admirado Nietzsche. Para Nietzsche, el hombre de la modernidad es un ser centrado en sí mismo, incapaz de grandes deseos, dedicado a preservarse y evitar el dolor. Resistir implica que el sujeto se tome como una obra de arte, por eso Foucault preconiza el arte de vivir. Se cierran las comillas, son palabras tomadas de YouTube de este audio. Michel Foucault, _medio, biopolítica. https youtube.b/q g mayúscula at u mayúscula g y mayúscula gm a mayúscula ats. Es una cita muy larga, pero que resume la postura de Foucault y pues, la crítica al capitalismo. Entonces, además de todas las formas de resistencia, también es un acto de resistencia la conducta moral, basada en una ética crítica, en una ética liberadora. Por cierto, acerca de la guerra, puede consultarse en YouTube este audio. Mario Villegas, ¿por qué la guerra? Fue un paréntesis. Entonces, estamos a favor de una ética liberadora. Para acercarnos a esta, invito a que conozcamos la ética que propone Sartre en sus libros, por ejemplo, en su libro Las moscas. Y al hablar de violencia del Estado, podemos también hacerlo de la violencia que ocurre en México. Así, verbigracia, la guerra sucia, en los años 1960-1980, en particular cuando gobernaron Gustavo Díaz Ordaz y luego Luis Echeverría Álvarez. De cualquier forma, pensamos en las guerras, en la guerra, que, insisto, desde el principio de este anexo, son casos de resistencia. De la guerra o de las guerras, dice Foucault lo siguiente, se abren comillas. Nunca las guerras fueron tan sangrientas como a partir del siglo XIX, incluso salvando las distancias, nunca hasta entonces los regímenes habían practicado sobre sus poblaciones holocaustos semejantes. Se educa a poblaciones enteras para que se maten mutuamente en nombre de la necesidad que tienen de vivir. Las matanzas han llegado a ser vitales. Fue en tanto que gerentes de la vida y la supervivencia de los cuerpos y la raza, como tantos regímenes pudieron hacer guerras, haciendo matar a tantos hombres. Se cierran las comillas, cita textual tomada de Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber, capítulo 5, Derecho de muerte y poder sobre la vida, página 165. Y más adelante, en ese mismo libro, nos dice Foucault, se abren comillas, ya no se trata de hacer jugar la muerte en el campo de la soberanía, sino de distribuir lo viviente en un dominio de valor y utilidad. Un semejante poder debe calificar, medir, apreciar, jerarquizar más que manifestarse en su brillo asesino. No tiene que trazar la línea que separa a los súbditos obedientes de los amigos o de los enemigos del soberano. Realiza distribuciones en torno a la norma. Se cierra comillas, obra citada, página 174. Para lograr todo eso, el Estado invade el espacio entero de la existencia, para lo cual recurre al derecho cuya cima es el derecho constitucional. Y este derecho constitucional nos hace posible percatarnos de que la ley constitucional, dice Foucault, se abre comillas, la ley no puede no estar armada y su arma por excelencia es la muerte. Repito lo que dice Foucault, se abren comillas, la ley no puede no estar armada
y su arma por excelencia es la muerte. Página 174, Historia de la Sexualidad, volumen 1. Entonces, el Estado, es decir, quienes tienen el poder político legítimo o legal, puede llevar a cabo la muerte. Por ejemplo, la pena de muerte, y no solo en los casos de guerra o en casos de guerra sucia, y puede llevar a cabo la muerte de quienes dice él se oponen a su arbitrio, a sus códigos, ¿no? Por lo tanto, la muerte aparece como una amenaza y como una realidad ante quienes transgreden la ley establecida por el poder político del Estado. Así entonces, el Estado responde, dice Foucault, se abren comillas, al menos a título de último recurso, con esta amenaza absoluta, poder matar. Repito la cita, al menos a título de último recurso, el Estado responde con esta amenaza absoluta, poder matar. Confróntese la página 174. Cabe recordar a Hobbes su libro El Leviatán. Nos enseña ahí que es el miedo a ser asesinados por lo que establecemos el contrato social. Insistamos, el Estado lo ha hecho. Matar, por ejemplo, en las guerras. Para él, la ley implica siempre también el uso de la espada y no solo el uso de las palabras de los códigos escritos. Por eso aparece la imagen del Estado en alegoría a la justicia, con una espada en una mano y en la otra con el código constitucional, ese es el derecho constitucional. Entonces tenemos la ley, pero tenemos también la fuerza que respalda esa ley, ¿no? Ese poder, el poder jurídico y el poder de facto, ese poder semejante del Estado lo lleva a matar legalmente, y pues lo hemos dicho desde el principio de este anexo, por ejemplo, en el caso de la defensa propia y por lo tanto en el caso de la guerra. Dice Foucault, se abren comillas, un poder político semejante para lograr sus fines debe clasificar, calificar, medir, apreciar, jerarquizar y no solo manifestarse en su brillo asesino, se cierran las comillas, Historia de la Sexualidad, volumen 1, página 174. Necesita entonces el Estado la biopolítica, incluso en defensa propia. Y cabe terminar con esta expresión. Requiere el Estado la necesidad de vigilar y castigar. El punto es hasta dónde es abusivo o hasta dónde se constituye en tiranía este vigilar y castigar. Pero de entrada, en el caso de la guerra, que es el tema de este anexo, pues sí necesita de la necesidad, o sea, requiere, le es necesario el vigilar y castigar. Así recurre a muchos medios, por ejemplo, el panóptico. Respecto a este tema, vigilar y castigar, remito al libro de Foucault, cuyo título es Vigilar y castigar. Muchas gracias por su atención.